¿Dio? ¿Dio? Bueno. ¿Dio o no dio? Bueno, un poco la presentación y la comparación tiene que ver con un poco lo que introdujo Ángela. Como había dicho, la capacitación en las organizaciones es un proceso constante y permanente y en una ilusión efímera. Mi experiencia me demostró que siempre quienes cumplen determinados roles de dirección o de conducción, cuando ven alguna debilidad en su personal o creen que deben asumir un nuevo perfil, lo primero que dice, le falta capacitación. Fundamentalmente lo que estoy hablando en un perfil de una persona se compone básicamente de los requerimientos, conocimientos técnicos específicos y los actitudinales. Fundamentalmente eso se nota en especial cuando una persona pasa a desempeñar un rol de conducción. Mágicamente, quien es el jefe nos solicita al área de recursos humanos. Yo no me presenté, yo soy gerente de recursos humanos. Mejor dicho, mi título original es contador público nacional. Por esos avatares entré a una industria de tipo familiar y de facto, por esas cuestiones, me quedé en el área de recursos humanos. Ahí noté que tenía mucho por hacer. Actualmente el grupo tiene unas 700 personas, con una planta en Ciudadela y otra en Tierra del Fuego, con 2 microclimas distintos a su vez. Entonces, muchas veces nos solicitaban al área nuestra capacitación, pensando que el hecho de dar una capacitación, automáticamente al día siguiente iba a haber un cambio en la actitud de la persona. Gravísimo error, eso es una ilusión. Esa es la comparación. La capacitación es un proceso continuo y permanente. Y yo cuando lo empecé a implementar en una empresa donde no había planes de capacitación, primero comencé por haciéndome un análisis introspectivo. Hice un posgrado, o sea, ya pasaba a ser de un área contable a tener un área de manejar capital económico a capital humano. Se me presentó un gran desafío, ¿cómo equilibrar? Las compañías tienen fines de lucro. Y transitar el equilibrio entre el manejo económico y, para mí, el gran capital que tiene una compañía, que es el humano. Para eso empecé a capacitar. Hice posgrado, hice un posgrado en IDEA, en Conducción Estratégica de Recursos Humanos, me hice socio de ADRA, fui a distintos cursos y ahí con algunos de esos cursos comencé a deslumbrar el juego, con simples juegos. Digo, esto me encanta. Hasta que en algún momento, no recuerdo bien cómo fue el vínculo, aparecí en el Instituto de Inés. Dije, wow, mi desafío es cómo llevo esto, cómo puedo llevar esto a la fábrica. O sea, no me imaginaba a la gente jugando dentro de la fábrica. Un gran desafío. Pero sabía que iba a tener un alto impacto. Yo me sentía confiado en que se iba a lograr. Bueno, y así comenzamos con Inés en la planta de Tierra del Fuego, después de haber venido de un conflicto gremial importante. Eso fue en el año 98, fue muy mal manejado la empresa, a mí me sirvió mucha experiencia y a través de la permanente capacitación que tuvimos internamente, en la cual yo siempre asistí con Inés, porque me permitía no solamente seguir adquiriendo conocimiento, sino también empezar a cotejar la hipótesis que siempre se hacía sobre algunas personas, o bien ver de tener herramientas como para poder colaborar y ayudar en el cambio de alguna de esas personas. Así que bueno, se inició todo un proceso hace más de 17 años. Y fue como una semilla que se fue replicando en toda la estructura y también en Buenos Aires. Obviamente,
yo quería compartir con ustedes que cuando uno decide, cuando se contrata una capacitación, deberíamos tener respuesta a lo siguiente. ¿Qué piensa o cree el directivo? ¿Debería formar la persona que solicita la capacitación el mismo proceso? ¿Debería integrarlo? ¿Qué consecuencia tiene para su rol, su poder y su autoridad? ¿Y cómo debería, ¿no?, en resultados? Que es lo más difícil de poder demostrar. En una empresa, cuando invierte en capacitación, hay que mostrar resultados. ¿Qué es el gran desafío? Te destino tanto presupuesto, ¿en qué repercute? Mi experiencia me indica que primero hay algo fundamental que transforma, que es el clima laboral. Hay un cambio rotundo en el clima laboral. Y segundo, ese clima laboral a la larga mejora la productividad de la gente, porque permite establecer vínculos de acercamiento entre las personas. Nosotros hemos hecho entrenamientos desde sectores operarios, pasando por jefes y gerentes, con distintos niveles cognitivos o de formación muy básica a altos niveles de formación. Y puedo contar anécdotas infinitas. El entrenamiento a mí, por ejemplo, me permitió manejar de forma muy diferente. En el año 2006 hubo un conflicto también gremial en el sur, y bueno, obviamente con la experiencia del conflicto anterior, del 98, que en este caso yo estuve a cargo de la resolución del problema y con cierto asesoramiento de Inés, el conflicto terminó de acuerdo a las expectativas que pretendía la compañía. ¿Por qué? Porque lo primero que tuve que analizar es el microclima. Que es lo mismo que pasa cuando uno desarrolla un plan de entrenamiento y capacitación. No es lo mismo quizás plantear una capacitación en Tierra del Fuego que quizás en Buenos Aires. Entonces, eso me permitió tener una serie de herramientas para poder manejar emocionalmente un conflicto. Y cuando digo un conflicto donde piquetes, donde tenías que tratar de ingresar a la planta y la gente estaba con palos y te venía a correr con palos. O sea, fue un conflicto bastante importante. Pero la resolución del conflicto fue de acuerdo a las expectativas que tenía la dirección, que fue muy distinto al conflicto del 98. ¿Por qué? Porque el 98 lo manejó alguien desde Buenos Aires en función del contexto de Buenos Aires. Eso es importante. Yo quiero rescatar eso o valorar eso. En el año 98, en la época de Menem, el poder gremial estaba diluido, pero no en Tierra del Fuego, en Buenos Aires. Y se pretendió manejar las mismas estrategias conflictivas que se utilizaban acá, de choque, de echar a 20 para luego reincorporar, cosa que allá fracasó, porque es una isla. Y ahí hubo apoyo cuando la empresa creyó que a través de los días la gente iba a ceder porque no podía bancarse el descuento de los salarios. La sociedad, al ser una sociedad chica, la gente empezó a recibir apoyo externo. Plata, ni hablar, bueno, la política se mete subvencionando, siempre hay un interés, comida, se armaron olla, y el conflicto empezó a durar, y la empresa que había hecho una estrategia de acumulación de productos, esos productos empezaron a terminar. Y nosotros teníamos un principal cliente, que era el principal cliente de la leche, que era Mastellones. O sea, se estaba acabando la posibilidad de proveerle materia prima, ya terminé, así que, por eso digo que el entrenamiento, sumado a experiencias incontables de cómo a través del juego algunas hipótesis sobre la conducción de determinadas personas quedan absolutamente reflejadas. Y termino y cuento este juego, fue el juego de la mina,
en un salón, estábamos divididos en distintas jefaturas en las cuales yo participé, se separaron en 2 bandos. Inés astutamente a la persona más conflictiva, a la que sabíamos que queríamos corroborar la hipótesis de conducción, lo mandó a liderar un grupo. Los liderados tenían que tener los ojos vendados y había otro bando. El bando que quedaba tenía que obstruir el paso hacia otro lugar de quienes tenían que trasladarlo. Y esos obstáculos eran minas, o sea, cada cuerpo era una mina. Si alguien te tocaba, explotaba y por lo tanto fallecía teóricamente. El de la mina, el jefe ese, que era un jefe bastante autoritario, tenía un grupo. Agarró a uno de sus jefes, con el cual trabajaba habitualmente, que era un tipo de ciertas limitaciones para el habla, un tipo que sabía mucho de oficio, pero le costaba. Un tipo que vos le decías, vení, bueno. ¿Qué hizo el jefe? Lo agarró a esta persona, lo hizo chocar contra una barrera para que explotara, se generara el camino. Obviamente, en el juego el tipo moría, se generó un espacio y después hizo pasar a todo el resto. Los liderados tenían los ojos vendados. Mi grupo tuvo otro jefe, yo tenía los ojos vendados y yo de entrada le dije, les aclaro algo, el muchacho que fue y abrió el camino no preguntó nada, fue así, hizo nada. Cuando a mí me vendaron los ojos y a algunos otros, yo le dije, ¿cómo no vas a pasar al otro lado? Si no, yo no paso. Y esta persona agarró, fue a la fábrica, se trajo una escalera de estas que se abren y nos fue trasladando uno por la escalera. Todos pasamos, ninguno quedó en el camino. Ese juego para mí fue tan impactante y demostró tanto la conducción de una persona y la conducción de otra. Eso generó una alta repercusión, no es que quedó en el juego, eso quedó tallado y permitió que ese grupo que tenía seria dificultad de comunicación con ese líder, pudieran armar una reunión fuera de la empresa y poder plantearle las dificultades que tenían en el día a día. Bueno, un poco para terminar. Y por eso, en vez de elegir a David Copperfield, sigo eligiendo el estudio de Inés Moreno.